Tardes. Este video va enfocado para el método evaluativo que nos propuso el profesor John Freire en la materia de aprendizaje motor, en el cual les vengo a tratar tres temas fundamentales. El primero que vamos a empezar es con el constructivismo, luego pasamos al conductismo y por último vamos a tratar los factores que influencian en el aprendizaje. Bueno, para comenzar vamos a hablar del constructivismo. El constructivismo es un método de aprendizaje que se ha visto abarcado durante las clases y que hemos aprendido que es el método por el cual los estudiantes utilizan ya las habilidades previas para desarrollar su aprendizaje. Entonces, como muy bien lo sabemos, el aprendizaje lo que busca es adquirir nuevos conocimientos o unirlos con los previos y crear un solo aprendizaje concreto. Entonces, cuando la persona tiene ciertas habilidades, lo que busca es utilizar dichas habilidades para la construcción de un conocimiento magro o un conocimiento concreto. Las ventajas de este método de enseñanza es que el estudiante puede desarrollar sus habilidades y capacidades al máximo y puede adquirir nuevas capacidades a medida que van pasando o transcurriendo la clase. Vamos a pasar al conductismo, que ya es un método de enseñanza muy contrario a lo que hemos hablado y es enfocado más a la parte y fue utilizado más en la parte militar, donde solamente el docente es el que sabe y tiene conocimiento y el estudiante lo único que hace es ser receptor de dicha información. Entonces, en este caso, el estudiante no va a poder ni opinar, no va a poder utilizar sus habilidades previas, sino que tiene que adaptarse a lo que el docente le explique. En este caso, el docente solamente será el encargado y será la máxima autoridad frente a los estudiantes y siempre va a tener un castigo o un premio para los estudiantes cuando realicen bien o realicen mala tarea. Este tipo de aprendizaje se ve mucho en los animales cuando por medio de un premio es recompensado al buen comportamiento y en el caso de que tengan mal comportamiento recibirá un castigo. Las desventajas de este método es que la persona no va a poder desarrollar ningún tipo de habilidad y tendrá que adaptarse al método que le está dando el docente. Muchas veces hay formas o hay tipos de aprendizaje que es por el medio de leer, de ver videos auditivos. Entonces tendrá sí o sí adaptarse a otros tipos para poder lograr aquel aprendizaje. Como ventaja es que se utiliza mucho para ser más estricto porque pues enmarca al estudiante a un solo método de aprendizaje. Entonces, sí o sí para pasar el estudiante tendrá que adquirir el conocimiento o memorizarlo. Muchas veces lo que se busca o lo que se logra con este método es que el estudiante, más que aprender, memoriza la información para después repetirla. Pero pues este aprendizaje solamente es momentáneo porque pues con el paso del tiempo el estudiante olvida completamente lo que aprendió. Ya como tercera parte tenemos los factores que influyen en el aprendizaje, que se dividen en tres. Tenemos los internos, los externos y los que se unen y que es la mitad, que es los socioafectivos. Entonces, en la parte interna tenemos todas las emociones y lo que viene en sí del estudiante, como es la inteligencia, la memoria, todas aquellas cualidades que tiene la persona y que lo ayudan a tener un conocimiento previo. Entonces, ahí podemos decir que el estudiante en los factores internos son aquellas habilidades que tiene cada persona y que él es encargado de fortalecerlas o mejorarlas. Ya en las partes externas tenemos lo que es la infraestructura, el clima, el ambiente donde se está dando la clase y todos estos factores que ya no puede hacer nada el estudiante por mejorarlos, sino que tiene que adaptarse a ellos. Entonces, un ejemplo muy claro es cuando el estudiante se encuentra en una zona rural que no tiene los elementos suficientes para tener ciertas clases. Entonces el estudiante tendrá que adaptarse a lo que el profesor le presente porque pues en el momento de los factores externos no cuenta con ello. Ya con el clima, pues cuando están en épocas de lluvia, el estudiante se le va a dificultar llegar a las clases
y es un factor que él no tiene él no puede controlar porque ya es un factor que se le sale del control del estudiante. Y ya en la parte socioafectiva es cuando los dos factores, interno y externo, se unen para a uno solo, que sería el socioafectivo. Entonces en este caso sería el estrés. Pues el estrés, aunque es del estudiante, el estrés siempre va a ser causante de un factor externo. Entonces, por ejemplo, el estudiante se estresa porque tiene que presentar un parcial, porque no puede hacer una tarea, no puede realizar un taller. Entonces, este estrés es considerado un factor socioafectivo porque pues se considera que es causante de los dos factores mencionados anteriormente. También lo que es la ansiedad, todos esos factores que tienen que ver un tercero son mencionados como factores socioafectivos. Esto fue la evaluación que propuso el profesor John Frey. Entonces, no olvidar, conductismo, la persona y el estudiante no puede opinar y tiene que adaptarse al método o la metodología del profesor. Siempre va a haber una recompensa, un refuerzo y sí o sí la persona, el estudiante tendrá que adaptarse. Tenemos el constructivismo, que el estudiante va a utilizar las habilidades ya aprendidas y ya previas para realizar las actividades propuestas por el profesor y tiene un conocimiento más grande. Y los factores que son internos y externos, que son los internos que vienen del estudiante y que el estudiante los puede manejar. Los externos son los que se les salen de las manos a los estudiantes, como la infraestructura, el ambiente y el clima. Y el socioafectivo son los que el factor interno y externo interactúan formando uno solo, que es la ansiedad, el estrés y componentes como estos. Entonces, muchas gracias.